las 12:01. Ya comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Pues bien, ya son las 12 del mediodía con 2 minutos y les damos la bienvenida a esto que es Prolet Cult, el motor de la historia, a través de 106.7 FM. Les saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy y pues también, ¿por qué no? Pues, un saludo también a todos los que nos escuchan en YouTube ya en los días posteriores y en la posteridad. Necesitamos ayudar un poquito más a los que nos escuchan en YouTube, precisamente, ¿verdad, Braulio? Sí, porque sí agradecemos que no solo sintonicen a la emisora y nos escuchen, sino que también pues den vistas a los videos y les sirva de algo, ¿no? Así que pues agradecemos siempre el apoyo ahí y pues también un saludo a todos. Y pues bueno, vamos a pasar entonces ya a nuestro programa de hoy. Eli y Jaya no nos pueden acompañar el día de hoy, ya que tienen cada quien asuntos que atender el día de hoy, así que pues otra vez el programa nos vamos a aventar Braulio y yo sobre un asunto bastante pertinente, ya que nosotros vamos a hablar sobre un evento como tan importante dentro de la historia de la Revolución Rusa. Sí, así es, estamos hablando otra vez de la Revolución Rusa, algo que se nos pasó un poquito en nuestro programa de el año pasado, ya por noviembre, ya que pues la Revolución Rusa es un súper proceso acá complejo que no se puede abordar solo en un solo programa. Y pues hoy vamos a hablar más al respecto y que además puede iniciar la discusión en torno hacia la relación dentro del movimiento socialista entre consejos obreros y partidos vanguardias. Para ir entrando en esa discusión, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que fueron las jornadas de julio, que fueron pues, un momento en el inter entre la Revolución de Febrero del 17 y la Revolución de Octubre, que pues en conjunto conforman la totalidad de la Revolución Rusa y posteriormente la Guerra Civil, que dio como resultado la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas jornadas de julio fueron importantes ya que fueron encabezadas precisamente por soviets o consejos obreros, entre otras organizaciones militantes de pues, la clase trabajadora organizada, y que pues ahorita vamos a explicar por qué conviene seguir hablando sobre la organización de la clase trabajadora a través de estos consejos o soviets, como se les conoció, y que pues, al final de cuentas tienen el nombre de la Unión Soviética, al fin y al cabo, pues así que, pues, Mario, si no tienes algo más que añadir o comentar, podemos pasar sobre un poquito más de contexto sobre las jornadas de julio. Sí, respecto a, como ya decía Marco, en nuestro programa anterior sobre la Revolución Rusa, pues sí hubo muchos detalles que no alcanzamos a esclarecer. Y de hecho, escuchando otra vez el programa ayer, yo diría que algunas de nuestras caracterizaciones sobre la Revolución Rusa no fueron las correctas. En algunos sentidos, no en un sentido general, pero sí en algunos sentidos específicos, que al fin y al cabo terminan de no darnos un panorama completo sobre lo que fueron los sucesos, ¿no? Esta semana estuve leyendo principalmente la información que saqué para este programa. La saqué de un libro que se llama Rusia, Revolución y Contrarrevolución, 1905-1924, una perspectiva de la izquierda comunista de Jacques Dominier. El libro fue publicado en el año 2021, creo que me parece. Fue muy reciente el libro, ¿no? Y básicamente hace una línea de eventos los eventos de la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, pues como el libro menciona, desde la perspectiva principalmente de la izquierda italiana, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención sobre el libro es que, bueno, para mí sí cambió bastante cómo percibo los eventos desde la Revolución de Febrero hasta la toma del poder
con la revolución bolchevique. Y creo que lo que nos faltó mencionar y esclarecer, bueno, no mencionamos, no es algo que creo que tuvimos en cuenta en el programa, en nuestro primer programa sobre la Revolución Rusa, es el papel que tuvo el gobierno provisional, ¿no? Creo que exageramos un poco que fuera una fuerza independiente, ¿no? Vamos a retomar la línea de eventos. Recordemos que cuando ocurrió la Revolución de Febrero, pues comenzaba el día 8 de marzo, Día de la Mujer, en donde pues muchos trabajadores, trabajadoras principalmente, salieron a manifestarse en contra de la falta de alimento, y esto pues se terminó explotando y se convirtió en una revuelta contra el zarismo, ¿no? Y lo que pasa cuando se forma el consejo, el Soviet de Trabajadores y Soldados de Petrogrado, lo que inmediatamente sucede son dos cosas, ¿no? La fuerza que compone el Comité Central del Soviet de Soldados y Trabajadores de Petrogrado son los mencheviques y el Partido Socialista Revolucionario, ¿no? Quienes, en su visión un poco mecanista del socialismo y el marxismo, consideran que Rusia no está lista para una revolución socialista y que debe, ¿no?, pasar por un proceso de revolución burguesa, ¿no?, democrática, ¿no? Y el principal problema que tuvieron, que vieron la situación de esta forma, es que no supieron ver el carácter real, ¿no?, de la revolución, que fue mayormente proletaria, ¿no? Fue una revolución proletaria en todos los sentidos, pero curiosamente quisieron hacer que la revolución, a propósito querían hacer que la revolución de febrero se la apropiara, ¿no?, la burguesía. Y esto es bastante gracioso, porque por ejemplo hay una anécdota de hecho, cuando se forma de forma paralela el Comité Provisional, que después sería el gobierno provisional, ellos están completamente conscientes de que descaradamente se quieren apropiar de la revolución, y de hecho, o sea, en una de las primeras asambleas que hacen, Milyukov, creo que se llama ese apellido, ¿no? Ese fue el primer presidente del Comité Provisional, pues dijo que le preguntaron, ¿no?, de que si quién eligió a su gabinete, ¿no? O sea, en el Duma nadie los había elegido y no tiene ningún tipo de legitimidad ahora, ¿no? Y la respuesta a lo que él dijo es que la revolución me eligió. Pues nomás. Así pues nomás, no tenía ninguna base. Y aquí está la clave, que el gobierno provisional solamente existía porque el Soviet de Trabajadores y Soldados de Petrogrado lo permitió. Y esta es la lucha de Lenin. O sea, el problema no es que existiera el gobierno de provisional y ya no, es que el gobierno de provisional estaba sustentado por el Soviet. Y la única forma de que dejara de existir el gobierno provisional no es derrocarlo simplemente y ya, sino es tomar el control del Soviet, que la posición del Soviet fuera en contra del gobierno provisional. Y creo que la falta de que se entienda esto realmente termina dándonos una visión muy incorrecta, ¿no?, de lo que fue la Revolución Rusa. Y más adelante hablaremos sobre cómo esto influyó los eventos de la Revolución de Julio. Sí, precisamente sobre los eventos de la Revolución de Febrero, pues esto hubiera convenido, la verdad que lo veo un poquito sobre la Revolución de Febrero en febrero o marzo, ya que, bueno, también un detalle ahí para quienes no pueden estar tan familiarizados. Ahorita Rodrigo mencionó que la Revolución de Febrero se hizo el 8 de marzo, pues eso se debe, como también comentamos en el otro programa de la Revolución Rusa, que los rusos en ese entonces usaban todavía el calendario juliano, el cual está atrasado por un mes todavía, así que para nosotros es noviembre, para los rusos es octubre. La Revolución de Octubre se llama precisamente ya que para ellos, a final de cuentas sus protagonistas, ¿no?, era en octubre todavía, así que pues cuando fue la de febrero, pues era marzo para el resto del mundo. Ya con ese detalle aclarado, pues podemos pasar de que sí es cierto, o sea, Kerensky y el gobierno provisional fue mucho más complejo, ¿no? Es una versión como muy preparatoria. Me acuerdo que en el Kovács como que me fui una línea similar ahí en una exposición que me tocó hacer de Revolución Rusa. Y sí es mucho más complejo, ¿no? Y es pertinente, ¿no? Y es bueno que toquemos también el tema de nuevo, ya que podemos actualizar nuestras investigaciones y
y ahí matizar sobre cuestiones que ya hemos visto, pero que no podemos considerar ya dadas por hechas, pues que es en parte la razón por la cual este programa se está realizando, ya que a pesar de que la Revolución Rusa y muchos socialistas ya llevan bastante tiempo desde que pasaron, aún así sigue siendo imperativo hablar al respecto, ¿no? Constantemente revisar, criticar, autocriticar y actualizar lo que conocemos, pues no darles todo por sentado, evitar que precisamente la Revolución de Octubre o los 1 de febrero o los 10 de julio mismos pasen a ser un mito, pues que es lo que muchas revoluciones como la francesa, la mexicana, sobre todo la mexicana, tienden a hacer, a pasarles ya una vez se institucionalizan precisamente y pasan a ser el canon oficial del Estado que les sucede, como sucedió el caso, pues, ya lo dije, ¿no? La Revolución Mexicana con el priismo, la Revolución Francesa con la Francia actual. Creo que ¿cuántas repúblicas lleva Francia, güey? Como 5 repúblicas. 5 repúblicas ahora que se dicen las herederas, bueno, la última, no la quinta, se dice heredera de la Gran Revolución Francesa de 1739, y pues la Revolución Rusa, que pues desde los tiempos de la Unión Soviética, pues ¿por qué no iba a ser? Se fundó en la principal potencia socialista del siglo XX, pues obviamente se iba a ser mitificada, y todavía bajo la Rusia actual, aunque de una manera un poquito más tergiversada, todavía sigue siendo un episodio muy importante, pero que se ve como un episodio más de la historia nacional, no tanto como un parteaguas del movimiento socialista. Y pues bueno, ya con esto hablando más, pues también tenemos otra información de una página que tú me pasaste, Bolio, de una pequeña línea del tiempo de 1917 que fue publicada en la libcom.org, la Libertarian Library. Es una buena página junto con la de Marxist.org. Ahí están un montón de artículos, de publicaciones y libros, inclusive en PDF, en otros formatos ahí. Y pues, chéquenlos si tienen el tiempo. Hay en inglés, pero también hay en español, en 2 idiomas. Y pues bueno, este panfleto que tú me pasaste, pues vemos en la línea del tiempo, ¿no? Cómo es la Revolución de Febrero, como tú mismo decías. Pues sí, insurreccionó a los obreros, el zar tuvo que abdicar. Y en lo que pues eso llegaba, pues ya llegan, se forman no solo el gobierno provisional, sino que también se forman pues los soviets, consejos populares en las fábricas, que en el campo, que en múltiples sectores se comienzan a organizar la clase trabajadora. Y si no estoy mal, algo que también habíamos notado en el programa de la Revolución Rusa y que todavía se puede seguir comentando, es que las mismas autodenominadas vanguardias de la clase trabajadora, como el partido bolchevique, no veían venir lo que estaba ocurriendo, que esta me lo notifica si espero que os haya oído, que esta organización masiva se haya dado pues de una manera sumamente repentina y demás. Esto en una, yo creo que se me fue porque lo comencé a mover, pero había visto en una parte que hasta inclusive llegaba al punto en el que si se comenzaba a apoyar a estas organizaciones era un posible indicio de desviacionismo o de no es que está en inglés, aventurismo, se dice, ¿no? De hecho, los mencheviques apoyaron el hecho de que los bolcheviques apoyaron los comités de fábrica, fue visto por los mencheviques como anarquismo. Sí, eso es a lo que iba, pues se decía que los bolcheviques se iban a pasar al anarquismo por apoyar a los consejos obreros en lugar de a las autoridades del gobierno provisional. Pues estamos hablando de era tal que decían, no, ahora todos son anarquistas, resulta. Perdón, es que estoy un poco enfermo. Pero bueno, bueno, pues en el caso, primeramente, ¿no? Pero igual. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, hay algo que es importante también. Aclarar que no mencionamos el capítulo pasado. Es cómo cambió la posición de los bolcheviques, ¿no? Con respecto a los eventos que se dieron, ¿no? En febrero. Porque originalmente la idea de los bolcheviques no era muy distante a la de los mencheviques con respecto a la necesidad de una revolución democrática, ¿no? Pero la diferencia de los bolcheviques y los mencheviques es que los mencheviques principalmente no querían que el proletariado tuviera poder, o sea, simplemente vamos a darle todo el poder a la burguesía y ya veremos en un futuro si puede ocurrir una revolución proletaria, ¿no? En las que los bolcheviques pensaban que era la tarea
de los trabajadores y los campesinos en llevar a cabo las tareas de la revolución democrática, ¿no? Establecer una república democrática parlamentaria. Y cuando ocurren los sucesos de febrero, los bolcheviques pues también entran en duda, ¿no? Sobre si esto debería, si esta línea ya es apropiada a los tiempos de 1917. De hecho, cuando regresan algunos de los bolcheviques exiliados en Siberia, por ejemplo Stalin, Kamenev, ellos se ponen del lado del gobierno provisional y dicen, pues tenemos que apoyarlos porque es sí está en nuestra línea, ¿no? De la revolución democrática. Pero luego viene Lenin, regresa en abril, publica sus tesis de abril y de hecho está totalmente en contra de apoyar el gobierno provisional. Y de hecho, cuando Lenin dice no vamos a apoyar al gobierno provisional, esta revolución tiene un carácter diferente. O sea, su propio partido pensó que se había vuelto loco, ¿no? Que había perdido la cabeza. De hecho, en la distribución del panfleto de esas tesis de abril, la única que lo apoya es, de hecho, en Petrogrado, ¿no? La única que lo apoya es Alexandra Kollontai y el resto lo toma de loco. Pero con el avance de los meses empezó a ganarse el apoyo, la posición de Lenin, ¿no? De que es necesario derrocar el gobierno provisional. E incluso cuando ocurre los días de julio, unos días antes, Lenin empieza a cuestionarse el eslogan de todo el poder al soviet. Él dice que quizás todo el poder al soviet quizás no era el mejor eslogan para el momento, ¿no? ¿Por qué lo dice? Lo dice principalmente porque en ese momento el soviet de trabajadores y soldados de Petrogrado pues estaba controlado principalmente por los mencheviques y los socialistas revolucionarios de derecha, ¿no? Y pensaba que si estas fuerzas apoyan al gobierno provisional, cuyo propósito explícitamente es el de derrocar el soviet, pues decir que todo el poder del soviet no sería del todo correcto, ¿no? O sea, sería un poco mentirles, ¿no? A los trabajadores con respecto al carácter del soviet, ¿no? O sea, está en contra del eslogan todo el poder de los trabajadores con la composición actual del soviet, ¿no? No está en contra de los soviets como tal, sino de su composición. Y pensaban que para que realmente pudieran decir todo el poder al soviet, primero los bolcheviques tenían que ganar dominación política sobre los soviets y ya después decir que tienen el poder y derrocan el gobierno provisional. Y de hecho, justamente el hecho de esta discusión fue lo que llevó a los días de julio. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba muy frustrada, ¿no? Con el gobierno provisional. Ya habíamos mencionado que ya querían terminar con la guerra y estaban muy desesperados, principalmente los soldados y marineros radicalizados, y dicen, pues vamos a derrocar el gobierno provisional, vamos a derrocarlo y ya vamos a darle todo el poder al soviet. Y se lanzan, ¿no? a derrocar el gobierno en los días de julio con muy poco apoyo popular, entre comillas, porque sí hubo gente que los apoyó, pero no hubo las grandes demostraciones por parte de los trabajadores. Fue principalmente marineros y soldados. Y los bolcheviques su posición, pues no vamos a abandonar a las masas. Nuestra labor es darse cuenta de que, explicarles por qué algunas de sus acciones son erróneas, pero no vamos a abandonarlos. Pero, o sea, los propios bolcheviques estaban muy escépticos sobre el levantamiento de julio. Y creo que esto no se explica muy bien en la mayoría de explicaciones tradicionales sobre la Revolución Rusa, porque simplemente se explican los días de julio como fue un intento armado por parte de los bolcheviques que no salió bien, pero ya salió después bien en octubre, ¿no? Y esto es absolutamente erróneo, ¿no? O sea, los bolcheviques vieron la situación muy diferente en julio a como la vieron ya en lo que sería noviembre, ¿no? Y creo que esto no se menciona. Igual no lo mencionamos en nuestro programa pasado por falta de tiempo, ¿no? Principalmente. Sí, así es. Y pues ahorita vamos a enmendar eso. Y ya que, pues como tú estabas comentando, es un momento bastante importante y que al día de hoy nos puede decir más sobre la naturaleza de la Revolución Rusa, y es algo que queremos comenzar a abrir la discusión, ¿no? Para adentrarnos en este debate, ¿no? Y evitar de nueva cuenta la mitificación de la Revolución de Octubre de 1917. De momento vamos a lanzar sus preguntas al aire. Vamos a pasar una
pausa musical, aquí con nuestro amigo Billy Black, con esta canción, que a veces suena ya por aquí por el 7, pero pues es adecuada, ¿no? Es Waiting for the Billy Forwards, esperando el gran salto adelante. Así que pues vamos a escuchar esto, les invitamos a que se queden con nosotros aquí dentro del culto del motor de historia, y pues no nada, sigan en sintonía. Camelot for Jack and Jacqueline, but on the Che Guevara highway filling up with gasoline. Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying over luxury's disappointment, so he walks over and he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third world is just around the corner. Soviet Union, a scientist is blinded by the resumption of nuclear testing, and he is reminded that Dr. Robert Oppenheimer's optimism fell at the first hurdle. Cheese pavilion, and the only noise I hear is the sound of someone stacking chairs and mopping up spilled beer, and someone asking questions and basking in the light of the 15 fame-filled minutes of the fanzine writer. Mixing pop and politics, he asks me what the use is. I offer him embarrassment and my usual excuses, while looking down the corridor out to where the van is waiting. I'm looking for the great leap forward. Sales are organised and pamphlets have been posted. Even after closing time there's still parties to be hosted. You can be active with the activists, or sleeping with the sleepers while you're waiting for the great leap forwards. One leap forwards, two leaps back. Will politics get me the sack? Waiting for the great leap forwards. Well, here comes the future and you can't run from it. If you've got a blacklist, I want to be on it. Waiting for the great leap forward. Well, it's a mighty long way down rock and roll from top of the pops to drawing a down. You're waiting for the great leap forward. If no one out there understands, just start your own revolution and cut out the middleman. For the great leap forward. In a perfect world we'll all sing in tune, but this is reality, so give us a love. For the great leap forward. So join the struggle while you make the revolution is just a t-shirt away. For the great leap forward. Waiting for the great leap forward. Waiting
bien, acabamos de escuchar a Billy Bragg, cantautor británico socialista, con el tema de Waiting for the Great Leap Forward, esperando que salto adelante. Y estamos de vuelta aquí en el Culto Motor de Historia a través del 106.7 FM, Política Local Radio. Aquí estamos Pablo y yo comentando sobre las jornadas de julio, como veníamos diciendo, una etapa muy importante dentro de la historia de la Revolución Rusa, y que por sus implicaciones que ahorita vamos a explicar, sigue siendo importante recordar y revisar nosotros en nuestro día dentro del movimiento socialista actual, lo que queda de ello. Y pues estábamos comentando que pues 2 días fue pues no un parteaguas como tal, pero sí fue importante para lanzar discusión entre el papel de los consejos obreros y las organizaciones de clase trabajadora, si esta iba a permanecer siendo independiente, si la organización misma en el Consejo Obrero era un medio factible para no solo hacer la revolución, sino construir la nueva sociedad comunista, pues si eran viables o no, o si era necesario todavía una especie de autoridad central, en este caso representada por el Partido de los Trabajadores, no hablo del PT, sino que hablo del partido bolchevique. Ay, perdón. Es que voy a amanecer algo enfermo ahí, perdón por la tos si la llegan a oír. Pero pues bueno, tenemos estas cuestiones en el aire. Y ahorita, perdón, otra vez, perdón. Vale, pues si quieres, para evitar que me salga más la tos, un poquito más de detalles después de donde te habías quedado con antes de la pausa. Uh-huh. Sí, la situación en Rusia fue, bueno, regresando a la situación en Rusia, ¿no? Uno de los grandes, pues como ya mencionamos, la disputa real para los bolcheviques era ganar influencia dentro del soviet de soldados y trabajadores de Petrogrado, no tanto derrocar el gobierno provisional inmediatamente, ¿no? Y uno de los puntos, hubieron muchos puntos en los que tuvieron que, bueno, hacer, pues intentar promocionarse y darse, pues, a ganarse el apoyo, ¿no?, del soviet. Fueron muchos puntos, ¿no? Y uno de algunos fue el control el control obrero, ¿no? La noción de que los trabajadores tengan control, ¿no? Pero, o sea, si escuchan esto de, o sea, control obrero, ¿no? ¿Qué significa? Y, o sea, solamente escucharlo así, pues no significa realmente mucho. Y esa fue justamente la situación de que se dio de junio hasta diciembre, ¿no? O sea, realmente definir qué significa que los trabajadores tengan el control. Y es que, como mencionó Marco, pues incluso la idea de que, o sea, de apoyar, o sea, organizaciones así independientes, pequeñas, como lo eran los comités de fábricas, era visto como algo anarquista, ¿no?, por parte de los mencheviques. Y los bolcheviques no distaban tanto de los mencheviques con respecto a el rol de los comités de fábrica, pero sí, al menos al presentarse, sí tuvieron una posición más flexible con esto. Por ejemplo, con los sindicatos que estaban controlados por los bolcheviques, por los mencheviques, sí intentaban promocionarse más como, pues nosotros estamos a favor de que los trabajadores controlen las fábricas y que ellos tengan decisiones sobre las decisiones de producción, ¿no? Y mientras que en los sindicatos controlados por los bolcheviques mismos, si querían retener, eran mucho menos entusiastas sobre la situación del control obrero, ¿no? Y Lenin, en muchos de sus textos, creo que deja muy claro lo que entiende por control obrero. No es tanto que los trabajadores tengan control sobre las fábricas y tomen decisiones sobre la producción, sino en el caso particular de la Revolución Rusa, para él, como la mayoría de empleadores se habían huido de Rusia y las fábricas no estaban administradas, pues veía que el control de los comités de fábricas en estas fábricas era una medida transicional, ¿no?, hacia que el Estado tuviera, pues, el control y la dirección de la producción. Mientras que muchos de los trabajadores en la base no tenían la misma noción que Lenin. Recordemos que en Rusia la situación del movimiento obrero había sido muy precaria, ¿no? No se desarrolló de la misma forma que se desarrolló en Francia, Inglaterra y Alemania. Comenzando principalmente porque los sindicatos no eran la organización
obrera predominante en Rusia. Siempre fueron muy reprimidos y por ende los trabajadores nunca identificaron el poder obrero con el poder de los sindicatos, ¿no? Y los sindicatos nunca estuvieron tanto a favor de que los trabajadores tuvieran el control sobre la producción, ¿no? Y dada la situación muy represiva y había muy poco contacto con respecto a el movimiento obrero en general en Rusia, para los trabajadores en Rusia la noción del control obrero era justamente que tuvieran control ellos sobre la fábrica y que tuvieran control sobre la producción y las decisiones de lo que se hace con la fábrica. Y aquí entra una situación muy complicada, ¿no? Porque por un lado reconocemos que el hecho de que los trabajadores controlen una fábrica y tomen decisiones sobre ella no significa que necesariamente eso sea algo socialista, ¿no? Porque, o sea, un capitalismo manejado por trabajadores sigue siendo capitalismo, ¿no? Pero al mismo tiempo existe una tensión muy fuerte entre subordinar completamente estas organizaciones pues autónomas al Estado, ¿no? Principalmente subordinarlas a los sindicatos, cuyo papel siempre ha sido un rol más, nunca han sido muy partidarios de la revolución. Las organizaciones sindicales, o sea, bueno, básicamente pues dependen de negociar, ¿no? Con los empleadores. Y, o sea, su función es esa, justamente no tienen un rol realmente de administrativo. Y para la Revolución Rusa, pues, o sea, hubo un momento en donde los intereses de los bolcheviques y los intereses de los comités de fábricas, pues sí se alinearon un poco más y por eso se pudo, ¿no? Dar las condiciones para que los bolcheviques ganaran mayoría en los comités de fábricas y la mayoría en el soviet de, no solamente de Petrogrado, sino en el resto de ciudades. Y ya para cuando ocurre la revolución de octubre, pues los comités de fábricas pues están más entusiastas, ¿no? Sobre de que pues vamos a formar una estructura económica basada, ¿no? En los comités de fábricas, y eso va a ser la base, ¿no? De la economía a partir de ese momento. Pero los bolcheviques, incluso dentro de los mis propios bolcheviques, no están muy de acuerdo sobre la posición de los comités de fábrica, ¿no? De hecho, por ejemplo, Lenin tuvo algunas posiciones que son un tanto contradictorias, ¿no? Con respecto a ese tema. Por ejemplo, en El Estado y la Revolución, pues menciona que está una frase muy icónica, ¿no? De que incluso el cocinero debe aprender a administrar ¿no? El Estado, ¿no? Al menos el Estado, ¿no? Revolucionario. Y ya cuando ocurre la Revolución de Octubre, como que todas sus posiciones van muy en contra de esta noción. Pues primero, la subordinación de los comités de fábrica a los sindicatos, ¿no? Y a otras organizaciones estatales. Y otra, el establecimiento de jerarquías no tradicionales de trabajo, ¿no? Que sería el sistema Taylor, que es el que, bueno, es el manejo científico, que es la organización fabril que se ha usado en todos los países hasta el día de hoy para organizar, no sé cómo se maneja el trabajo en las fábricas, ¿no? O sea, Lenin estaba a favor de esto después de la revolución, lo que nos dice que hay una situación bastante curiosa, ¿no? Con respecto a la Revolución Rusa, porque los bolcheviques acertaron muy bien en estar en contra de la guerra, en contra de la Primera Guerra Mundial, de la salida de Rusia. Acertaron muy bien en la necesidad de derrocar el gobierno provisional, dada que la situación de la revolución era muy diferente a la que habían esperado antes de 1917, pero al mismo tiempo como que su caracterización de lo que deberían hacer las organizaciones obreras después de la revolución como que no estaba, no quiero decir si estaban incorrectos o incorrectos, sino que no, como que sí hubo un gran problema sobre ello. Y creo que justamente muchos de las disputas
que ocurren en torno a la Revolución Rusa surgen a partir de esa situación, ¿no? Que simplemente como que no estaban todos de acuerdo sobre qué se debía hacer después, ¿no? Estaban de acuerdo en lo que tenía que suceder ahora, ¿no? Que es derrocar el gobierno provisional. Que lo lograron. Y ni siquiera lo lograron por una situación de que lo fuera de manera violenta. Simplemente el gobierno provisional cedió a los bolcheviques. O sea, después de el golpe de estado el intento de golpe de estado de Kornilov, pues el gobierno provisional va a buscar a los bolcheviques que arrestaron en los días de julio y les dicen, por favor, ayúdenos, no queremos ser derrocados, ¿no? Y de hecho el gran contraste con respecto al golpe de Kornilov y los días de julio es que si en los días de julio salieron a enfrentarse los soldados y trabajadores radicalizados, fue en el golpe de Kornilov cuando sale la mayoría de trabajadores, ¿no? A defender a la capital de Petrogrado. Y pues sí, ¿no? O sea, los bolcheviques el gobierno provisional terminó de ceder a los bolcheviques, tenían ya para ese momento casi control total sobre los soviets de la mayoría de ciudades, no solamente Petrogrado, Kiev, Moscú, Bakú, y o sea, ya tenían el poder para implementar su programa. Pero ahora que ya tenían el poder para implementar su programa, pues había muchas disputas, principalmente entre su base trabajadora y entre su base bolchevique. Y la situación fue agravada aún más porque para ser militante del partido bolchevique era necesario abandonar casi todas tus funciones como pues trabajador normal. Y empezó a hacerse más grande esa desconexión entre militantes del partido bolchevique y trabajadores, cuando justamente su gran fortaleza en los días de junio y julio, y mayo y agosto había sido que había una muy fuerte cercanía entre los trabajadores y los bolcheviques que poco a poco se fue desprendiendo, ¿no? Ya para los días de diciembre y enero, y eso es algo que se ve mucho más marcado entre más avancen los sucesos de la guerra civil rusa. Sí, precisamente, pero eso que iba a comentar, de que esta situación fue lo que haría que la Revolución Rusa posteriormente pasara a ser una guerra civil entre varias facciones, que a veces también se simplifica diciendo que pues era el ejército rojo, los bolcheviques, contra el ejército blanco, que eran los zaristas y los reaccionarios, además de la coalición internacional antirrevolucionaria que se formó y que también invadieron Rusia, daban apoyo a los blancos, dinero, armas. Estados Unidos, Reino Unido, entre otros países se metieron ahí para evitar que la revolución concluyera, pero no pudieron. Pero lo cierto es que también había otras facciones todavía dentro de las fuerzas revolucionarias que estaban en disputa y que sabemos que al final venció el Ejército Rojo, se fundó la Unión Soviética y todo, pero es parte de esta cuestión que ya se venía gestando desde los 10 de julio del 17, la podemos ver ya materializada en la guerra civil rusa, con el Ejército Negro, que se concentró principalmente por Ucrania, si no estoy mal, con la Magnovia, entre otros episodios como los marineros de Kronstadt, que pues se insurreccionaron en contra del poder bolchevique precisamente, y que a veces son recordados unos como que se reaccionarios, ¿no? Para los apologistas del leninismo, y otros como pues unos revolucionarios poco comprendidos y poco queridos por la misma historia, precisamente por parte de los comunistas más libertarios, anarquistas y demás. Y sí, precisamente es importante esclarecer que de nueva cuenta la Revolución Rusa fue un proceso mucho más complejo que solamente rojos contra blancos o comunistas contra bolcheviques, cuando dentro de lo que más que comunistas, espectro socialista en Rusia es una situación bastante complicada, como podemos ver con todo lo que usted nos comentó. Y todavía en estos días es otra vez necesario comentar al respecto, porque a pesar de que eso ya pasó, no podemos hacer nada para cambiar estos hechos, pero sí nos puede dar un poquito más para saber qué fue exactamente, que podamos definir mejor con mayor exactitud qué fue y qué nos deja para nuestras condiciones actuales. Pues
Ahorita vamos a pasar a una segunda pausa musical antes de seguir en nuestro último bloque y conclusión final. Hoy es 18 de julio, como ya había dicho al inicio, y es un día algo importante ya que está marcado por la ONU como el día de Nelson Mandela, ya que un día como hoy en el 1900... ¿Qué? Ay, no pudimos subir la efeméride y se me fue. En 1914 nació Nelson Mandela, que pues sabemos que fue un gran líder por la libertad de la población negra en Sudáfrica, que entonces estaba dominada por un régimen racista conocido como el apartheid, y que pues fue preso político por más de 20 años y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en el 94. Pues para conmemorar esta fecha importante, además de la efeméride que ustedes publicaran en Facebook, en la página de Política Rock and Roll, pues también vamos a poner un tema que justo aquí tenemos aquí entre los archivos musicales, Free Nelson Mandela, de Bruce Springsteen. Ahorita investigando, parece que es un tema que lanzó su concierto de 2014 en Sudáfrica, así que vamos a escuchar esto para pues recordar también la memoria de Mandela el día de hoy, que es su cumpleaños. Y pues nada, les invitamos a quedarse ahorita para discutir más sobre los consejos obreros. Join us, come on!
Pues bueno, ya libertad para Nelson Mandela. Súper tarde porque pues ya no solo Mandela ya fue libre, liberado en el año 90, sino que también pues ya falleció también en 2013, ¿no? Así que, pero bueno, igual es importante rememorar la vida de este luchador por la libertad y antirracista, anti-apartheid de Sudáfrica, y igual a toda África es importante, Nelson Mandela. Y quiero corregirme, es que antes de la pausa había dicho que nació en el 14, no, me equivoqué, nació en el 1918. Lo que pasó en 1914 fue la fundación del Congreso Nacional Africano, la organización política en la que Mandela perteneció y que pues fue fundamental en la lucha contra el apartheid y el racismo en Sudáfrica. Y no más quería aclarar eso, estamos de vuelta en el culto del motor de la historia. Y ya nuestra última recta el día de hoy pues no sobre Sudáfrica, aunque estaría chido a lo mejor hablar un poco sobre el apartheid en Sudáfrica eventualmente. Ya veremos cuando probamos ese programa, la redundancia. Estamos hablando hoy sobre los días de julio, un episodio muy importante dentro de la Revolución Rusa, pero que a veces se ignora, o como comentaba al inicio del programa, se ve como muy someramente, como que, unas pequeñas revueltas que pasaron en el Inter entre la Revolución de Febrero y la de Octubre, y ya. Cuando no, de hecho, es como comentábamos a lo largo del programa. Si apenas van sintonizando, no se preocupen, lo podrán oír en YouTube a partir del día de mañana que lo subamos. Y pues bueno, sí, decía de que precisamente no solo es un Inter, no solo es no solo es relleno, sino que también fue una etapa en la que pues los avances teóricos sobre el control obrero, la cuestión de la clase trabajadora, sí, verdaderamente podría ser capaz de no solo organizar las fábricas y el espacio de trabajo, sino que también podrían direccionar la sociedad hacia una nueva, nunca antes vista, dominada no por el capital, sino por la clase trabajadora. Se comenzaron a dar, pues, y como comentábamos antes de la pausa, sus distintas matices, sus distintas conclusiones, cosas a enfrentarse entre sí en lo que fue la Guerra Civil Rusa. No vamos a entrar mucho en detalles, ya que hablar sobre la Guerra Civil Rusa es también mucho trabajo, son muchas facciones, son muchos episodios que tenían ocurriendo, pero en resumidas cuentas teníamos al ejército rojo, los bolcheviques, teníamos al ejército negro, los anarquistas, los bajanovistas, los marineros de Kronstadt, y pues entre otros, ¿no? Porque ya el brazo del ejército blanco ya es incluir a facciones que realmente no tenemos nada que rescatar de ellas porque son antirrevolucionarias, ¿no? Así que pues, ¿por qué vamos a mencionar, no sé, a ejército blanco, ¿no? Como sí, ahí estaban, ¿no? Pero es como hablar de Porfirio Díaz, ¿no? Algo así. Y pues bueno, ya con esto vamos a pasar sobre las conclusiones de lo que hemos estado viendo. ¿Qué se puede decir? ¿Qué significó entonces las jornadas de julio del 17? ¿Y qué nos dicen al respecto de la Revolución Rusa como un todo? Pues ya que ahorita comentabas, Valio, de que no hay que ver la Revolución de Febrero y la de Octubre como dos, y también los días de julio como episodios distintos, sino como parte de un proceso, de un todo, pues. Y que es importante para no solo la historia de la Revolución Rusa, sino de que nos deja como movimiento socialista hoy. Sí, creo que la lección de la revolución de todo esto, ¿no? De que pues la Revolución Rusa, vamos a decir esto, específicamente con los días de julio, pues sí es un poco la importancia de que a veces relegado, o sea, es algo que admitimos, o sea, que reconocemos, pero tampoco sabemos muy bien cómo definir la cuestión de la conciencia, ¿no? Bueno, específicamente la conciencia de clases, porque mucha gente, o sea, porque mucha gente, no, o sea, porque se ha intentado resumir en que es básicamente, pues estoy a favor de los trabajadores y ya, no necesito pensar más, ya estoy consciente de la situación de clases. Pero, o sea, si lo piensas bien, o sea, vemos al Comité Central del Soviet de Petrogrado compuesto por los mencheviques y los socialistas revolucionarios de derecha, que, o sea, eran socialistas, ¿no? O sea, se supone que estaban a favor de los trabajadores, y obviamente que dentro de sus propias
ideas o encontraran la forma de justificar, ¿no?, su apoyo al gobierno provisional bajo ideas de que estamos haciendo por los trabajadores, ¿no? O sea, de que en un futuro va a dar frutos. Pero, o sea, también, como Lenin admite que si no podían derrocar el gobierno y darse el poder, porque lo podían haber hecho, ¿no? O sea, Lenin dice, o sea, de que pues es algo que podíamos haber hecho desde hace mucho, ¿no? Pero, o sea, bueno, no desde hace mucho, ¿no? Pero al menos en el transcurso del mes de febrero hasta noviembre, es algo que se puede haber hecho, pero es algo que no podrían retener, ¿no? O sea, requerían que la población estimular cierta conciencia sobre la población para que eso fuese posible. Y por eso Lenin no estaba tan entusiasmado de derrocar el gobierno provisional simplemente. Y ya no es que Lenin, o sea, fuera de que tuviera, no sé, de que vacilara mucho, ¿no?, sobre la situación, sino que reconocía que el problema en ese momento fue más de fondo, era más grande y que había que tener un poco más de paciencia. Y pues al final pues sí le resultó. Pero la cosa es que después de la revolución de octubre, del implantamiento de una sociedad nueva, como muchos de la izquierda, o sea, muchos de los marxistas, como que sí entendemos como que algo faltó, o sea, de que algo dejó algo que desear. Y obviamente que es ese algo que cuando sucedió eso no está bien definido, ¿no? Si le preguntas a vamos a decir, a marxistas más tradicionales, pues están a decir, es que el problema fue Gorbachev. Si le preguntas a los maoístas, están a decir, es que el problema fue después de Stalin, ¿no?, con Khrushchev. Si le preguntas a los trotskistas, fue Stalin, ¿no?, con los años 20. Si le preguntas a los consejistas, están a decir de que luego de que Lenin fue el problema, ¿no? Desde un inicio ya estaba mal. Pero, o sea, no, como que no hay un consenso, ¿no?, sobre lo que salió mal con la Revolución Rusa. Y obviamente que podemos apuntar a que fracasó en Europa el resto de revoluciones. Eso es algo muy importante. Pues por más que se hubieran esforzado los bolcheviques, sí había una limitante muy grande con respecto a cómo salían las cosas en el resto del mundo. Y el hecho de que los bolcheviques estuvieran aislados no significa que el contenido de la Revolución Rusa fuera necesariamente malo por eso, ¿no? De que está inevitablemente destinado a degenerarse, ¿no? Pero dado cómo se dieron las circunstancias, pues fue algo que ocurrió de cierta forma. Pues como ya mencionamos, pues tenemos la situación de los comités de fábricas ya justamente en diciembre del año 1917. Y hay una disputa real entre los bolcheviques con respecto a qué deberían hacerse los comités de fábricas, ¿no? Hay gente como Nikolai Bukharin, que pues era un bolchevique pues muy importante, que estaba completamente a favor de que los comités de fábrica tuvieran un rol más importante, ¿no? Mientras que pues vamos a decir gente como Lenin, pues no tenían, veían simplemente los consejos fabriles como algo transicional, ¿no? Y ¿cuál es la respuesta adecuada a todo esto? Pues ciertamente es difícil decir, ¿no? Porque, o sea, simplemente, o sea, yo estoy hablando desde las cosas que he leído sobre la Revolución Rusa, ¿no? Pero, o sea, si has intentado leer sobre cualquier tema de lo relacionado a historia, es lo muy diferente que pueden ser entre diferentes personas, entre diferentes autores e incluso gente que vivió los eventos, lo drásticamente distintos que son la manera en la que perciben los eventos, ¿no? Y creo que justamente la situación de cómo veían la situación los bolcheviques tiene un poco de esto, ¿no? De que a pesar de que fueron la facción más cercana a los trabajadores durante los meses anteriores a noviembre, como que había cosas que aún no habían dado del clavo, ¿no? En todo, a pesar de que estuvieron ahí, ¿no? Y estuvieron presentes. Y creo que esto habla mucho sobre
cómo debemos aproximarnos, ¿no? a los diferentes conflictos, ¿no? Como que ya pensamos que como ya tenemos la razón sobre sobre la realidad misma. Sobre la realidad misma, pues ya no necesitamos observar nada más. Pero, o sea, la realidad es completamente distinta, ¿no? O sea, de que por más que hagamos, vamos a decir, un esfuerzo por entender la realidad, hay cosas que se nos van a escapar, ¿no? Y a veces, pues vamos a decir, pues a veces nos pensamos como que, pues no pasa nada, ¿no? Se nos escapa algo. Pero, o sea, el hecho de que hubiera esas grandes disputas, ¿no? Que llevaron a formar o sea, simplemente el estado y la forma de proceder del partido, del gobierno soviético y el partido bolchevique después de la revolución, pues sí habla mucho, ¿no? O sea, de la necesidad de reevaluar profundamente cuál es el contenido, ¿no? De la revolución. Y creo que es algo que es muy importante hablar hoy, no tanto sobre la Revolución de Octubre como tal, pues obviamente que son eventos que ya pasaron y no podemos ahogarnos, ¿no? En debates que ya no nos competen sobre el momento actual, pero sí es muy importante ver cómo el hecho de que, a pesar de que sí fue una revolución auténtica, fue una revolución real, como a pesar de que sí faltó algo y como que no sabemos muy bien hasta el día de hoy qué fue exactamente lo que pasó, ¿no? Y creo que realmente si alguien te dice que está completamente seguro de que fue, probablemente está equivocado. Pues muy probablemente como muchas otras cuestiones también. Y sí, o sea, yo creo que también esa es una manera más madura de tratar la Revolución Rusa, entre otras coyunturas que ha habido en la historia, de que los bolcheviques no eran magos, ¿no? Esos comunistas acá que ya tenían todo sobresuelto, no todo salió bien porque eran más chidos y no sé, sino que pues es más compleja la realidad y que pues así como la situación era compleja en ese entonces, es compleja actual todavía, pues no podemos tratar esto como la varita mágica de la historia, de que si salió bien en esta ocasión, puede salir igual hoy, ¿no? Cuando puede ser muy distinta en realidad, pues. Pero ya se nos está acabando el tiempo, podemos seguir hablando de eso en otros programas, ya que está mucho de qué hablar, pero pues con este programa como que hacemos la introducción, ¿no? Para seguir profundizando posteriormente. Sin nada más que decir, pues pasamos a la despedida. Muchas gracias por la escucha. Aquí en YouTube, deseamos un muy buen fin de semana, buen sábado. También domingo, lunes, martes, les invitamos a quedarse en sintonía 6.7 FM y pues hasta la próxima. Aquí se despide Prolet Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.